nombre de usuario. Vamos a presentar este tema de anomalías dentarias. Muy bien, vamos a adentrarnos entonces. ¿Se ve bien? Sí, Sí, profe, doctor. se ve bien. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Muy bien. Las anomalías dentarias. ¿Qué tenemos por objetivo nosotros cuando hablamos de anomalías? Reconocer todas las estructuras dentarias, las anomalías que afectan a la dentición temporaria, poder diagnosticar bajo diversos criterios y realizar un tratamiento oportuno. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros, como odontopediatras, constituimos la primera interacción del niño justamente con la consulta odontológica. Entonces, el poder identificar las distintas anomalías nos brinda la posibilidad de dar un mejor pronóstico ante aquellas que necesitan tratamiento y antes aquellas que necesitan nuestra observación o nuestro seguimiento, mejorar justamente el pronóstico de las mismas, ¿sí? Por definición, ¿qué son las anomalías dentarias? Como su nombre lo dice, es toda la desviación de la normalidad que está provocada por una alteración del desarrollo embriológico de la pieza dentaria. Pueden afectar el número de piezas dentarias, el tamaño, la forma, la estructura y el color. Para hablar de las anomalías siempre o inicialmente debemos tener en cuenta de que lo que afecta o tenemos que identificar cuáles son las distintas etapas de la odontogénesis en donde se produce justamente la alteración, ¿sí? Todo esto ya arranca desde el periodo de gestación, desde el embarazo, por lo tanto, conocer la embriología da la génesis justamente de este tipo de alteraciones y sobre todo en qué etapa de las mismas se produce esa interrupción o ese desequilibrio que nos da como resultado estas anomalías dentarias, ¿sí? Para ello tenemos que remontarnos a este hermoso gráfico de primer año de histología, recordando lo que es la odontogénesis. Ustedes ya saben que la odontogénesis es el proceso por el cual se produce la formación de las piezas dentarias. Consta en diferentes etapas, ¿sí? Tenemos una etapa inicial o etapa de iniciación que se extiende entre la cuarta y la sexta semana de vida intrauterina, en donde se forma la lámina dental o lámina dentaria, como suelen aparecer en los libros, y los gérmenes dentales. Luego tenemos una etapa de proliferación, donde se produce una multiplicación celular. Es una etapa muy intensa de mucho movimiento, en donde se origina justamente lo que es el órgano del esmalte. Luego tenemos una etapa de histodiferenciación, como su nombre bien lo dice, todas las células van a tener una función específica y justamente en función a ello van a formar los distintos tejidos, ¿sí? Los ameloblastos que van a estar a cargo de la formación del esmalte, los odontoblastos de las dentinas y luego tenemos que se conforman el estrato intermedio y los brotes de las piezas dentarias permanentes. La etapa de morfodiferenciación es donde se determina el tamaño y la forma coronaria, ¿sí? El saco coronario y la vaina de Herwin. La posición en donde se produce el depósito incremental o el depósito paulatino de todas las matrices que conforman a la pieza dentaria. Y por último, una etapa de mineralización en donde hay una gran actividad de las proteínas a través de las proteinasas y se produce un depósito de todas las sales cálcicas correspondientes. ¿Sí? Vamos a ver que para analizarlo, para analizar justamente todas las diferentes anomalías, es necesario saber en qué estadio se producen, ¿sí? Aquellas anomalías de número son aquellas que se producen en el estadio de lámina dental o brote. Más adelante lo vamos a desarrollar bien y van a poder identificar en qué estadio en el esquema correspondiente. Y justamente intervienen los mecanismos de proliferación, ¿sí? Las anomalías de forma o tamaño se producen en el estadio de caperuza o casquete, antes llamado, en donde se producen los procesos de histo y morfodiferenciación, ¿sí?
Las anomalías de color o estructura son aquellos que se producen en el estadio de corona avanzada y la erupción o pigmentación extrínseca se producen posteriormente, ¿sí? Luego en el nacimiento y la erupción. En ambos procesos intervienen los mecanismos de maduración correspondiente e histodiferenciación, ¿sí? Esto es para identificar dónde se producen las anomalías, en qué estadio de la odontogénesis y qué proceso celular se encuentra involucrado para que esto suceda. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Perfecto. Bueno, continuamos. Las alteraciones que se puedan llegar a producir por mecanismos de iniciación y proliferación son aquellas alteraciones de número y estructura. De histodiferenciación van a dar como resultado anomalías de tamaño y forma, de morfodiferenciación, anomalías de tamaño, y de aposición y mineralización, anomalías de estructura respectivamente. Sin mucho más preámbulo, nos vamos a dirigir a nuestra clasificación. Vamos a tener los diferentes tipos de anomalías de número, dentro de las cuales tenemos la anodoncia, la hipodoncia, los dientes supernumerarios, las anomalías de forma, donde encontramos anomalías de fusión, dientes conoideos, dientes de Hutchinson, concrescencia, geminación, dilaceración y desindente o diente invaginado. Las anomalías de estructura que corresponden a los procesos de amelogénesis, dentinogénesis e hipomineralización, inciso molar. Y las anomalías de tamaño, aquellas que corresponden al orden de las macrodoncias y las microdoncias respectivamente. Muy bien, vamos de lleno a lo que son las anomalías de número, ¿sí? Las anomalías de número se producen en dentro de lo que es este esquema de odontogénesis, en el estadio de brote o lámina dental, donde predominan los procesos celulares de proliferación celular. Muy bien, espérenme un segundito, bien. En este caso, o en esta clasificación, encontramos en primer lugar la anodoncia, que es aquella que se produce por una ruptura o una obstrucción de la lámina dental durante la etapa de iniciación, que puede ser provocada por numerosos factores, locales, sistémicos o genéticos. Dentro de la anodoncia tenemos otro tipo de clasificación o una subclasificación que corresponde al orden de las hipodoncias, oligodoncias o agenesias. ¿Qué va a variar de esto o cuál va a ser la diferencia entre estas tres subclasificaciones? El número y la prevalencia en la cual aparece. La hipodoncia es una afección que afecta más que nada a los dientes permanentes y hay que tener en cuenta de que pueden ser por la falta de 1 a 6 piezas dentarias, sin tener en cuenta los terceros molares, ¿sí? Esta afección afecta más que nada a los que son los dientes permanentes. La oligodoncia, por en cambio, es un tipo de agenesia dental en donde se produce la participación de 6 o más piezas dentarias que ya están ausentes en el momento del nacimiento, con la exclusión de los terceros molares. Tiene una prevalencia baja y es una condición muy rara. Generalmente, los pacientes con oligodoncia padecen algún tipo de síndrome, ¿sí? Corresponde a algún tipo de afección sindrómica que viene justamente la oligodoncia como uno de esos signos de estos síndromes, ¿sí? Por ejemplo, la displasia ectodérmica es un síndrome que tiene muy baja prevalencia, pero se presentan numerosos pacientes que presentan oligodoncia, ¿sí? Van a hacerle una radiografía oclusal o panorámica acorde a la edad del paciente y se van a dar cuenta de que faltan 6 o más piezas dentarias, pero ya viene justamente con un historial médico asociado a un síndrome. Luego Doctora, tenemos, ¿sí? ¿la hipodoncia afecta a ciertos grupos dentarios? ¿Hay más No prevalencia de un necesariamente. grupo que de otro? No necesariamente afecta a un grupo dentario como si la agenesia, por ejemplo, que tiene mayor prevalencia por cierto grupo dentario. Ah, ¿Sí? es la agenesia que tiene prevalencia en ciertos grupos dentarios. Ah, perfecto. Exactamente. Ya está, Exactamente. La gracias. oligodoncia
Es muchas piezas dentarias, no tiene una particularidad por ningún grupo en específico. Sí la agenesia, que vamos a hablar un poquito más adelante, en ciertas piezas dentarias. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Momento. Vamos a ver cómo solucionamos. Tu. A ver, a ver, a ver. Las Doc, ¿este teórico radiografías, se va a subir al aula luego? ahí pueden ver. Chicos, se sube al aula. Perfecto. Per- pero ¿se logra ver o no? Bueno, esperen que voy a cambiar la configuración, entonces ustedes pueden ver. Denme 2 segundos. Ahí pueden ver bien, entonces no me ven a mí, mejor todavía. Perfecto. Confírmenme si se ve bien, entonces dejo solo el contenido. Perfecto. Bueno. Retomando, dentro de las anomalías de número tenemos también la genesia, que puede afectar a cualquier tipo de diente, pero es muy común en los incisivos laterales superiores, los terceros molares y los segundos premolares, respondiendo a la pregunta que hizo anteriormente la compañera, ¿sí? Responde a numerosas causas, pueden ser genéticas, pueden ser hereditarias o estar asociados a algún otro problema de salud, ¿sí? El diagnóstico simplemente es por observación clínica y radiografía dental como estudio complementario como para determinar las piezas dentarias faltantes, donde se pueden identificar simplemente las piezas dentarias que están ausentes. Nada más ni nada menos que tomar una panorámica, realizar el recuento de estructuras de la misma, tener en cuenta las piezas dentarias que están presentes y la forma de abordar o el tratamiento de la genesia puede ser realizado a través de maniobras ortodónticas, se puede complementar a través de prótesis, de implantes dentales, o bien puede ser un plan integral que abarque todas estas disciplinas para el abordaje de la genesia. ¿Sí? Luego tenemos los dientes supernumerarios. Son aquellos que surgen como una alteración de los estadios de iniciación y proliferación del desarrollo dental. También pueden estar asociados a síndromes, acá en este caso la displasia cleidocranial, o también puede ser de carácter familiar, ¿sí? Aunque muchas veces, o en la mayor parte de los casos de dientes supernumerarios reportados, que los van a encontrar en la literatura, pueden ocurrir en forma aislada, ¿sí? Sin necesidad de estar asociado dentro de ningún síndrome. Luego de los supernumerarios tenemos los mesiodens, ¿sí? Estas piezas dentarias son piezas dentarias cónicas, pequeñas, coniformes, que tienen una raíz completa, ¿sí? Tienen una mayor prevalencia en el sexo masculino, se localizan en el tercio anterior, próximos a la línea media, y el tratamiento consiste justamente en el manejo quirúrgico que va a variar o va a depender de la forma, el tamaño, el número, el supernumerario y el desarrollo dental también del paciente. ¿Sí? Muchas veces cuando se diagnostica o cuando se observa clínicamente un mesiodens, tiene que ser o puede ser controlado periódicamente hasta la erupción de la dentición permanente, como en este caso. Y ahí se procede a la exodoncia del mismo. ¿Sí? En la clínica tenemos con unas alumnas un paciente con mesiodens, justamente, el cual ya ha erupcionado los permanentes y seguramente se hará la extirpación quirúrgica del mismo. ¿Tá? Ya es un diente formado, eso lo hicimos con la radiografía panorámica, confirmamos el diagnóstico con los estudios suplementarios y justamente va a ser sometido a una exodoncia.
Dientes suplementarios son nada más que piezas dentarias que se asemejan al grupo dentario donde se encuentra, donde se halla, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden haber en los dientes supernumerarios? Pueden existir numerosas complicaciones como justamente apiñamiento de las piezas dentarias, reabsorción de la pieza dentaria adyacente, formación de un quiste dentígero, osificación del espacio pericoronal, o también puede existir casos por la permanencia justamente de esta pieza supernumeraria de reabsorción coronaria en las piezas dentarias que están por erupcionar, ¿sí? Todo esto tiene que ser evaluado clínicamente y radiográficamente para ver su evolución. Hasta ahí las anomalías de número. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó todo explicado? ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. No, muchas veces para que justamente se constriña lo que es la parte, la pieza dentaria y sea mucho más fácil la extracción. Quizás muchas veces también es por el tema de, al hacer la exodoncia, no perjudicar o no afectar a la pieza, al germen de la pieza dentaria permanente. Por eso muchas veces se espera, entonces ya clínicamente está la corona del permanente totalmente erupcionada y facilita la extracción. Bueno, continuamos con anomalías de forma entonces. Estas anomalías de forma van a afectar a todas las estructuras que se forman durante el estadio de brote o lámina dental. Intervienen procesos de proliferación celular. Dentro de las anomalías de forma tenemos la fusión, los dientes conoideos, los dientes de Hutchinson, la concrescencia, la geminación, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la fusión, y el dens indente o diente invaginado. Vamos primero con fusión y geminación, que son prácticamente similares desde el punto de vista clínico, ¿sí? Son anomalías anatómicas dentarias. La fusión consiste en que la unión embriológica o en las fases preeruptivas de dos o más gérmenes por medio de dentina da como resultado un diente único. En algunas ocasiones pueden compartir la cámara pulpar, aunque generalmente en el estudio radiográfico se determinan que son piezas que presentan dos cámaras pulpares. Los dientes afectados ya erupcionan, fusionados, ya erupcionan juntos, efectuándose la fusión a lo largo de dientes situados en el mismo plano. Esta puede ser total o puede ser una fusión limitada o a la corona o a la raíz, respectivamente, ¿sí? Y la geminación, el germen dental, durante esta etapa embrionaria donde predominan los procesos de, los procesos de proliferación, tratan de formar una pieza dentaria y es una división incompleta del germen dental, ¿sí? En uno es la unión de ambos y en el otro es el intento de una pieza dentaria de dividirse en dos, ¿sí? Son los esquemas clásicos para el estudio de ambas anomalías. Vamos a ver que en la fusión hay unión de dos gérmenes por dentina y esmalte. Pueden, en este caso, en la radiografía aparecen dos conductos y dos raíces respectivamente. Y en la geminación son los dientes que clínicamente algunos ven como en forma de corazón, porque comparten la porción coronaria, que es la que nosotros observamos en la clínica, pero radiográficamente presentan un solo conducto y una sola raíz y un solo conducto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Luego tenemos el diente invaginado dens indente, que es justamente el resultado de un plegamiento de los tejidos dentales internos hacia la papila dental. Este tipo de alteración ocurre en la corona, también puede ocurrir en la superficie radicular, previo a que se produzcan los procesos de mineralización, ¿sí? Vamos a ver de que muchas veces por estimulación y proliferación de las células del órgano del esmalte dentro de la papila forman justamente estas anomalías.
puede deberse también a fuerzas mecánicas externas que actúan sobre la pieza dentaria del germen, o sea, el germen en desarrollo. Puede deberse también a traumatismos e infecciones. Y en tasa de prevalencia, la pieza más afectada es el incisivo lateral superior. Estas invaginaciones generalmente suelen producir distintos tipos de alteraciones en la cámara pulpar que requieran un tratamiento endodóntico para su abordaje. La concrescencia es una forma de fusión que están unidos a través del cemento, ¿sí? Normalmente ocurre cercano al tercio apical de las piezas dentarias y es más frecuente en los molares permanentes superiores, ¿sí? Estas pueden ser originadas por lesiones traumáticas, puede haber también apiñamiento de las raíces cuando hay una reabsorción del tabique óseo intrarradicular, que hace que haya una posición de cemento en forma normal que dé como resultado justamente esta anomalía, ¿sí? No se preocupen que es una anomalía rara, pero puede aparecer. Y la complicación justamente se produce cuando realizamos las maniobras quirúrgicas para hacer la exodoncia, ¿sí? Esto es un reporte de un caso clínico que lo sacamos de la revista de odontopediatría. Acá abajo está el enlace de hoy si lo quieren visitar. Justamente de un proceso de concrescencia que se da entre un 46 y, perdón, vamos de vuelta. Se produce justamente en un paciente de 14 años que concurre a un servicio de salud público en el cual, esto es todo en dentición permanente, se observa una caries que se encuentra en la cara ocluso distal del 46 y en la radiografía panorámica se observa justamente una concrescencia o una unión por cemento entre el germen del tercer molar y el 47, por lo que justamente se realiza la exodoncia del mismo. 47 y 48 estaban unidos y se realizó la exodoncia de los mismos, ¿sí? Prueba de sensibilidad por parestesia indefinida, justamente al hacer la extracción de un diente con concrescencia, se debe evaluar después la sensibilidad, ¿sí? Para que no quede algún resaibo o alguna consecuencia o daño colateral de producirse alguna parestesia al nervio dentario inferior, ¿sí? Esto es a modo informativo nomás, chicos, para mostrarles que existen estos casos. Bueno, seguimos otra vez con los dientes conoideos, son piezas dentarias, obviamente que se presentan en forma de cono. En la mayor parte de los casos puede venirse asociados a distintos problemas genéticos, como también la displasia ectodérmica, el síndrome de Ellis-Van Cleaver, de procreación cosanguínea, y síndromes como el síndrome de Rieger, ¿sí? Vamos a ver que también puede ser encontrado en pacientes con síndrome de Down. La etiología es netamente relacionada a mutaciones de los mismos genes, ¿sí? Y estos dientes conoideos generalmente pueden verse afectados las piezas dentarias incisivos laterales superiores y se puede dar en forma incluso bilateral, ¿sí? Los dientes de Hutchinson son molares en mora, también se llamaban en la literatura, son signos patognomónicos de la sífilis congénita, ¿sí? Justamente se produce una inflamación inducida por las bacterias, por el treponema, durante la diferenciación morfológica del diente permanente, por lo que causa este disturbio o esta interrupción de la unión de esmalte y dentina, provocando estas piezas dentarias con estas irregularidades en la superficie, ¿sí? Los incisivos de Hutchinson, vamos a ver de que pueden determinar distintos tipos de anomalías morfológicas e incluso se los puede encontrar no solamente asociado a sífilis congénita, sino también a la rubiola congénita, ¿sí? Vamos a ver que da numerosas manifestaciones morfológicas, como un esmalte hipoplásico, como un esmalte no terminado como de erupcionar completamente, y altera justamente la formación del esmalte con hipoplasias y con distorsiones morfológicas. De esa forma, justamente el treponema actúa a nivel celular e interfiere justamente en la formación de las piezas dentarias, dando como resultado estos dos tipos de alteraciones, ¿sí?
Dientes de Hutchinson, sí, esta se puede presentar en las dos denticiones, exactamente. Porque cuando se dan los dientes temporarios, generalmente ya son los chicos que ya han nacido con la condición de sífilis, cuando no tuvo un tratamiento oportuno durante el embarazo y pasó por el canal de parto, entonces el treponema justamente ya está con la enfermedad, no con, con el estadio de secundarismo, obviamente, pero sí con sífilis congénita, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Luego tenemos la dilaceración, que generalmente suelen producirse por procesos traumáticos en dientes predecesores. Y su prevalencia en adultos tiene acá un porcentaje de 7,2 a 0,73. Vamos a ver de qué podemos encontrar piezas dilaceradas en esta radiografía. No sé si alcanzan a ver la radiografía. ¿Sí? Bueno, eso es bien, perfecto. En este caso, justamente una dilaceración asociada con taurodontismo, que lo van a ver más adelante, en un paciente con síndrome de Down. ¿Sí? Acá debajo dejamos los enlaces para que ustedes visiten y puedan consultar en los artículos científicos los distintos reportes de casos. Muy bien. Ahora ya pasamos a lo que son las anomalías de tamaño, que se producen en el estadio de casquete o caperuza e intervienen todos los procesos de histodiferenciación y morfodiferenciación respectivamente. Doctora Mesa, ¿usted quiere tomar la posta a partir de acá? Exactamente. Acá Muy me toca. bien. Bueno, Avísame y yo te voy pasando. dale. Espera Para porque no me retomar veo. un poco lo que estaba diciendo la doctora Díaz, ¿se acuerdan que ella hizo mucho hincapié porque de todas las patologías que están viendo de la anomalía dentaria, esta es la última que se lo pueden diferenciar radiográficamente también? Y todas las otras también son accidentes radiográficos. Entonces, de ahí la importancia del protocolo de radiografías en odontopediatría. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los protocolos para dentición temporaria pura y mixta? ¿O ninguno hizo protocolo de radiografía todavía? Cri, cri. Chan, chan, chan. En dentición primaria pura, ¿qué radiografías tomamos de rutina para hacer el plan de tratamientos, diagnósticos, plan preventivo básico? ¿Cuáles son? Es una Doctora, pregunta. radiografías oclusales. ¿Cómo, cómo? Las radiografías oclusales. Sí, ¿cuáles son? Superior, Superior, inferior y dos Baldwin. claro, ¿qué va Wim? Lado derecho, izquierdo. Exacto. ¿Y si tenemos una dentición mixta? Panorámica y dos Baldwin también. Derecho, izquierdo. Exactamente. Para Y eso son los periapicales protocolos necesarias. y las periapicales necesarias. La mayoría de las veces en las radiografías panorámicas o en las BIWIN ustedes van a tener estos accidentes radiológicos, se dice, cuando hayan estas anomalías y les parece raro, ¿sí? La anomalía de tamaño, que es la que vamos a dar ahora, se da en el estadio de casquete o de caperuza, también se decía antes, y tiene que ver con la histodiferenciación y la morfodiferenciación. ¿Sí? Dentro de esta anomalía de tamaño vamos a encontrar a las macrodoncias y a las microdoncias, ¿sí? Que hay que diferenciar, por ejemplo, de los mesiodens. Las microdoncias y las macrodoncias son anomalías que son poco frecuentes y que siempre están asociadas a síndromes sistémicos. En el caso de la microdoncia, se va a caracterizar por tener espacios entre los dientes porque son dientes pequeños, ¿sí? Es generalizada, se da en toda la boca, no afecta a un grupo de dientes, salvo en casos especiales, en síndromes especiales, y está muy asociada al enanismo hipoficiario, ¿sí? Entonces te tienen que diferenciar, por ejemplo, con el mesiodens y con el diente conoide, porque va a tener la forma del diente, pero va a ser más pequeño, vamos a tener los diastemas. A lo contrario que pasa en la macrodoncia, es un tamaño aumentado de estas piezas dentarias, van a ver que puede haber apiñamientos, que puede haber superposiciones de dientes. ¿Y por qué? Porque tenemos factores genéticos y ambientales. También es generalizada, no afecta solamente a un diente o a un grupo de dientes y está asociada a
los pacientes diabéticos resistentes a la insulina, al síndrome oteodental y al gigantismo hipoficiario. O sea, ustedes se van a dar cuenta que esto está asociado siempre a síndromes grandes, donde se afecta a nivel general o sistémico todo el cuerpo, no es solamente la cavidad bucal. Puede haber casos aislados de un diente que ustedes encuentren en la cavidad bucal que está asociada por ahí a un factor más hereditario. Y la macrodoncia y la microdoncia ustedes tienen que diferenciar, por ejemplo, en el síndrome de Down, porque los chicos con síndrome de Down tienen una macroglosia, o sea que tienen la lengua aumentada de tamaño, y Exactamente. se identa la forma de los dientes en esa lengua y uno piensa que puede tener microdoncia, que tiene los dientes más pequeños y por eso se marcan la lengua. Entonces tienen que diferenciar siempre. Son estas dos características generales en tamaño, en anomalías de tamaño, ¿sí? Y ahí pasamos al taurodontismo, que es el más atípico de todos, que en este tenemos que la forma dentaria se caracteriza por tener una cámara pulpar larga. Es decir, que la cámara pulpar sea larga y está más cerca de la furca, por ende las raíces se ven más pequeñas y ustedes van a ver que esto es un accidente radiográfico. No, clínicamente no van a poder identificar, porque la corona va a ser igual, va a ser normal, va a estar todo bien. Y cuando hacen la radiografía van a pensar incluso que una distorsión de la radiografía la van a volver a tomar, pero siempre el diagnóstico diferencial es con el diente de al lado. El diente de al lado va a tener una cámara pulpar normal, con sus raíces bien formadas, y sin embargo el que tiene taurodontismo van a ver que está alargado y a veces está muy en relación con la furca y acorta los conductos radiculares, ¿sí? Y esto siempre se da, para la mayoría de las veces, se da en molares y siempre en la dentición permanente. Está asociado, que vamos a ver ahora, a otro tipo de trastornos o anomalías como son las agenesias, las amelogénesis imperfectas o forman parte de otros síndromes también. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá anomalías de tamaño? Parece que sí. Bien, ahora seguimos con las que nos quedan, que son las anomalías de estructura. Estos se dan en los estadios de corona avanzada, ya estamos hablando de los procesos de proliferación y morfodiferenciación, y la característica de este tipo de anomalías de estructura es que ustedes lo van a ver clínicamente. Es algo que lo ven al instante y que afecta por lo general a ambas denticiones. Y es muy importante que sepamos diagnosticar y diferenciar porque todas parecen similares, pero no lo son. ¿Sí? Entonces, dentro de las anomalías de estructuras tenemos eh, la amelogénesis imperfecta, la dentinogénesis imperfecta y uno de nuestras grandes estrellas, porque es algo que se habla mucho hoy en día, que es la hipomineralización inciso molar. Y ustedes tienen que hacer la diferenciación entre los tres, porque parecen todos iguales, pero son distintos. Vamos con la amelogénesis imperfecta. Ustedes saben que todo lo Muchas, que venga a perdón, mel, Cintia. sí, Muchas veces justamente las anomalías de estructura son el motivo de consulta de muchos padres. sí, porque le ven el cambio de coloración, porque esto es lo que ustedes ven primero. Lo que ven Acuérdense que, primero, ven en una dentición temporaria de una coloración mucho más blanco-azulada y cuando empiezan a erupcionar los permanentes, ahí ven algo que justamente les llama la atención. Por eso es exacto, importante en la clínica que ustedes sepan diferenciar cuál es cada uno y qué afecta a cada uno. exactamente. Bien, pero acuérdense que todo lo que viene de amelogénesis o de amelo estamos hablando de la estructura de esmalte, o sea que va a afectar al esmalte a nivel general, no afecta a un grupo de dientes. La amelogénesis imperfecta es a nivel generalizado en todas las piezas dentarias, en todos los grupos dentarios de la cavidad bucal y puede en algunos casos afectar a la dentición temporaria y a la permanente. ¿Por qué? Porque estos son patrones hereditarios autosómicos dominantes, dice. Son de genes recesivos que están ligados y tienen una prevalencia sobre el sexo muchas veces femenino. ¿Puede saltearse generaciones? Sí, pero por lo general ya hay una línea en la familia. La amelogénesis imperfecta, nosotros tenemos dos tipos de amelogénesis, ¿sí? El hipoplásico y el hipomineralizado, o podemos tener una combinación de los dos. Acuérdense cuando hablamos de hipoplasia, estamos hablando de lo que es cantidad. No, vamos para. No, este es el caso del clínico, pero termina este. Cuando hablamos de hipoplasia, hablamos de la parte cuantitativa del esmalte, ¿sí? Estamos hablando de que afecta a la cantidad de primas de esmaltes disponible, entonces podemos ver surcos, podemos ver socavamientos en determinadas áreas del esmalte.
Sin embargo, cuando hablamos de hipomineralización, es que está afectada la matriz calcificada del esmalte, por ende hablamos de calidad del esmalte. Y es ese esmalte que es más poroso, que es más manchoso, que es más débil. Y puede haber una combinación de ambos. Y acá tenemos un caso clínico de la doctora Díaz que se presentó en el servicio de odontología del hospital. Van a ver que es un paciente masculino de 10 años que tiene amelogénesis imperfecta. ¿Por qué fue no fácil diagnosticar, sino porque está acá? Porque ya vemos que tiene antecedentes familiares de los padres y los tíos, o sea que al momento de la anamnesis, ustedes cuando hacen la anamnesis remota, seguramente le van a decir que alguien de la familia tenía o que algún familiar ya presentó esto, entonces ellos ya venían con ese diagnóstico previo. No hay antecedentes de medicación durante el periodo de gestación. ¿Y cuál es el tratamiento para estos casos? Como nosotros tenemos un esmalte deficiente que no va a poder cumplir su función de proteger a la dentina, nosotros tenemos que reemplazarlo. ¿Cómo se va a reemplazar? Con coronas de acero. ¿Para qué? Para devolverle a este paciente la capacidad de masticar, o sea, la dimensión vertical, para que pueda elevarse esas coronas, le vamos a devolver función masticatoria, función de fonación, no tanto así la estética, porque en estos dientes es difícil la estética hasta que pasamos ciertos estadios de la edad. Acuérdense que acá tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la higiene, en los que son las topicaciones con flúor, en los que son el control de la dieta, porque el esmalte ya es susceptible a las patologías como por ejemplo la caries, que es la que más vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, amelogénesis, acuérdense, todo lo que tenga que ver con esmalte. Afecta al esmalte y se deja traslucir lo que es la dentina. Son dientes que van a estar sensibles, son dientes que son propensos a la caries, son dientes que van a ver como que se descombran, como que se pierden, como que se rompen de la nada. Y es todo generalizado en la cavidad bucal. No va a haber un solo diente que esté sano, porque esto es un factor hereditario. No sé, Normi, si le querés agregar algo de tu caso clínico. No, simplemente el motivo de consulta justamente de los padres que vieron estas piezas dentarias y muchas veces llegan a los colegas que ya les dicen que el diente es como que les sale más débil, que en parte tienen un Es poco sí y de no. razón, pero justamente es hacer hincapié y por eso acá traigo a colación todo lo que está detallado acá para que vean la importancia de lo que es el plan preventivo y el plan de tratamiento, ¿sí? Que el plan preventivo va a ser transversal a todo el tratamiento de este paciente. No es que se pone flúor una vez y no se pone más. En este caso lo vamos a hacer en todas las sesiones que podamos y realizamos justamente un seguimiento en forma ambulatorio, otorgándole el gel florado de cepillado de 40 noches, gel florado al 1%. ¿Sí? Para que en la casa también en forma ambulatoria pueda reforzar o intentar reforzar la estructura de esta pieza dentaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Muchas veces, si quieren hacer algún tipo de restauración con otro material, van a ver que son restauraciones que fracasan, que se van rompiendo. Como dijo antes la doctora, el esmalte es poroso, no puede soportar justamente una restauración. Por lo tanto, es necesario, en este caso se evalúa hacer la restauración con coronas de acero, porque además tiene una gran pérdida vertical, de dimensión vertical este paciente, justamente por el defecto del esmalte que tiene, que a nivel de los molares no produjo un levante de la oclusión. Así que más que nada por eso, ¿sí? Y también les va a pasar que cuando quieran usar los sistemas adhesivos convencionales, como Exactamente, este esmalte es deficiente, van a perder estructura, se va a caer la exactamente. restauración y se va a caer el esmalte. Entonces ustedes van a ir perdiendo mucha estructura que fíjense que le pasa en el lateral, que es prácticamente un resto. En estos Es, casos, los únicos que nos ayudan son las coronas metálicas por la adhesión que tiene el ionómero a la pieza dentaria y por el poco paso previo, a diferencia de los adhesivos convencionales que usamos. ¿Sí? Entonces no tocamos tanto el esmalte. Este esmalte Entonces, requiere doctora, otro tipo de preparaciones. ¿Sí? doctora, ¿también estaría contraindicado, por ejemplo, una corona de acero con frente estético? Se podría evaluar, podría ser, se sí, podría evaluar, pero en estos casos depende mucho de la higiene del paciente también. Acuérdense que ustedes están exactamente. con un paciente de 10 años que está en ese limbo entre la niñez y la preadolescencia y es cuando uno se pone más rebelde con el cepillado. Y acuérdense que todo lo que es estético o que requiera mayor destreza o mayor técnica
también requiere mayor cuidado, por ende, un mejor cepillado, una buena higiene. Entonces, si no Exacto. contenemos eso, es muy difícil que podamos llegar a algo estético. Estas son recomendaciones para niños. Acuérdense que esto es un niño de 10 años. En un futuro, cuando él sea adulto maduro, cuando tenga otro tipo de destrezas, podemos evaluar, porque hay otros sistemas adhesivos, hay unos pasos previos que se pueden realizar Exacto. para intentar adherir a este tipo de estructuras, que no son las convencionales. Sí, ¿Sí? porque también estarían yo pensaba en las Ajá. coronas de acetato con resina, pero si No van a tienen resistir. problemas de adhesión, va a ser imposible. Exactamente. No van a resistir. Sí, sí, sí. Hay unos pasos previos que se hace antes del sistema adhesivo que también se hace en HMI que después vamos a ir viendo. Cuando uno busca como que neutralizar a la Exactamente. hidroxiapatita del esmalte y también hace como una especie de barrido mecánico de esa estructura que no está bien, no está bien conservada para preconizar la adhesión. Y se usan otros tipos de sistemas adhesivos. Se usan adhesivo de doble uso, que tiene un acondicionador por un lado y el adhesivo por el El otro. No se adhesivo hace por el todo otro. en el mono envase como nosotros hacemos convencionalmente, que es el que es para todas las piezas dentarias, digamos. Sí, ese ya vamos a dar. Sí, eso más adelante Esperen, esperen. van a hablar. Bien, quedó clara amelogénesis entonces. Todo lo que afecta el esmalte es amelogénesis imperfecta. Y ahora vamos a todo lo que afecta a la dentina. Es dentinogénesis imperfecta, que parece que son iguales, pero no son iguales. ¿Qué va a pasar con la dentinogénesis imperfecta? Va a afectar a la dentina. Fíjense que a diferencia de la melogénesis imperfecta, que veíamos un color opaco, que faltaba ese brillo característico del esmalte, la dentinogénesis se lo tiene, porque el esmalte está intacto. Lo que está afectado es la dentina. Estamos afectando al sustrato dentinario. Esto también es hereditario, es autosómico, se presenta, tiene menos prevalencia que la melogénesis, pero se presenta y también se da tanto en dientes primarios como en permanentes y se da en toda la arcada dentaria, o sea que vamos a tener en todas las piezas dentarias de la cavidad bucal, no solamente en un grupo. Se va a caracterizar porque va a haber un cambio de coloración, vamos a tener dientes que van a ser café azul, dicen, otros dicen grisáceo, otros dicen amarillo, pero acuérdense que el color va a ir variando de acuerdo a cómo se va obliterando la dentina para evitar que cualquier noxa llegue a la pulpa. ¿Sí? La dentina por naturaleza, o sea, si no hay ningún tipo de afección, va a ser como en color grisáceo azul y a medida que se va obliterando se va haciendo más ámbar o amarillento. ¿Sí? Vamos a tener que son coronas cortas porque al no tener esta dentina que soporta el esmalte se desgasta más rápido. Va a haber formación de abscesos, va a haber movilidad dentaria, porque en algunos casos de la dentinogénesis imperfecta afecta tanto a la dentina coronaria como a la dentina radicular. Entonces tenemos también pérdida radicular y pérdida temprana de los dientes. ¿Sí? Dentro de los tipos de dentinogénesis hay dos tipos que hay que tener en cuenta, que estamos el tipo 1, que está asociado a los síndromes, como por ejemplo el de hueso de cristal, que ya hay también una osteogénesis imperfecta, y el tipo 2 que solamente encontramos en la cavidad bucal, que es el más raro de todos. Estos dientes también tienen dificultades para ser restaurados, porque si bien el esmalte está sano, se desgasta rápido y deja la dentina expuesta. Y esta dentina es la que está afectada, entonces también tenemos el mismo problema que tenemos en la amelogénesis, que es la adhesión dentaria. Pero con la contrarresta de que al estar la dentina en la raíz también puede afectar a la parte radicular y podemos tener pérdidas tempranas. Pérdida de la Y pieza. este es como más severo. ¿Se entendió? Pero acuérdate que la dentina ya es insuficiente. Entonces depende de qué grado de afección tiene tu dentina, porque se puede fracturar eso eventualmente. Exactamente. Ustedes también cuando hagan radiografías en estos pacientes van a ver que las cámaras pulpares son más grandes porque tenemos el déficit de dentina, entonces la primera imagen es como más grande y después se van haciendo más chiquititas porque se va posicionando la dentina para tratar de salvaguardar a esa pulpa dental por la sensibilidad que le va a ir dando a medida que el desgaste dental se va produciendo. ¿Sí?
Este es como un poco más grave que la amelogénesis. Estos son de estructura. Dentro de estas estructuras tenemos como un punto medio entre los dos, que es la hipomineralización inciso molar, que antes era una entidad que no tenía nombre, se le decía que era una Doctora, hipomineralización. ¿Sí? ¿Quién me habló? con respecto a la dentinogénesis, si Sí. se encuentra obliterado el conducto y la paciente o el paciente tiene un absceso, como usted dijo recién, ¿cómo tratamos ese absceso si no podemos hacer el tratamiento de conducto, la pulpectomía? Bien, primero Porque tenés que ver si tenés obliterado todos los conductos, si estamos hablando de un diente anterior o un diente posterior. sí, en Si el caso de que tenemos, esté obliterado por completo, me refiero. en caso de que esté obliterado por completo, el absceso sea, o sea, la infección sea mayor y estamos hablando de un diente temporario, se podría evaluar la extracción directamente. En caso de que si estamos hablando de un diente permanente, que tenemos un buen remanente radicular, tenemos un buen remanente de corona, hay casos, hay endodoncistas que se arriesgan y buscan la manera de permeabilizar ese conducto de vuelta e intentar hacerle el tratamiento de conducto. Hay sistemas para permeabilizar en los conductos obliterados que no hacemos nosotros, los hacen los endodoncistas, se arriesgan a eso, pero todo en pos de evaluar costo-beneficio. Si estamos hablando de un diente que tiene que permanecer en boca, cuánto tiempo y qué beneficios nos deja dejar ese diente en boca, o si es más factible la pérdida y evaluar su reposición con otra cosa. Una prótesis. Claro, una prótesis, un mantenedor de espacio en el caso de Mantener de dentición de espacio en el filo. caso de un temporario, en un permanente, evaluar el tema de las prótesis o el tema también de, puede ser un implante el día de mañana. Ahí vos tenés que hacer costo-beneficio en cuanto a estructura remanente y capacidad también de restaurar esa estructura remanente. No te podés meter a hacer extracción porque sí en todo, ni tampoco a intentar hacer una endodoncia en un lugar que es difícil. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. Bien. Entonces, la hipomineralización inciso molar se da característicamente en dentición permanente y va a afectar a los incisivos y a los primeros molares permanentes. Eso se creía en un primer momento. Hoy en día hay afecciones de segundos premolares porque también tenemos su hermano en la dentición temporaria, que es la hipomineralización inciso molar de segundos molares temporarios. ¿Sí? Entonces, HMI es para dentición permanente y de segundos molares temporarios para dentición temporaria. Esto también es un defecto del desarrollo del esmalte que va a afectar a la estructura dentaria a nivel de esmalte y dentina y va a tener características. Vamos a tener que van a tener estas manchas claras, después vamos a ver que van a ser más oscuras, vamos a ver que son atípicas en los lugares donde se presenta y evaluando de acuerdo a la cantidad de caras de la pieza dentaria que afectemos el HM leve, moderado y severo. ¿Sí? El leve, que es el clásico que ustedes ven en los incisivos centrales y por ahí pueden llegar a encontrar en los molares, es que están bien delimitadas y son zonas donde no hay presión masticatoria, que eso tienen que diferenciar también con la mancha blanca a veces, porque ¿qué característica tiene? Estas opacidades son aisladas, son sin historial de sensibilidad. Eso por un lado. Las leves, que estamos viendo acá, que sobre todo ven en los bordes incisales, ustedes lo van a ubicar desde el medio hacia el borde incisal, porque tiene que ver con el momento en que el diente se mineraliza dentro de la panza de la mamá. Sin embargo, la mancha blanca ustedes van a encontrar de los medios hacia arriba, que es donde tenemos falta de cepillado dentario. ¿Sí? Después tenemos las que son moderadas, que acá vamos a tener que también son delimitadas, puede o no haber fracturas y va a haber sensibilidad dentaria. Acá ya va a haber sensibilidad porque se puede perder. Hay veces que se desmorona ese esmalte y nosotros no nos damos cuenta hasta que le tiramos un poquito de aire y vemos que hay un socavamiento leve. Muchas veces no son tan marcadas como en la foto y uno puede pensar que incluso que es caries, pero cuando seca y observa todo ve que hay un cambio de coloración y no es caries. Y se dice restauración atípica porque se suele dar en caras que no se dan normalmente las caries como las caras libres. ¿Sí? Y el severo sí, ya tenemos una fractura neta del diente,
muchas veces se dan dientes que apenas está terminando de erupcionar en la boca. Hay un historial de sensibilidad desde el momento en que empezó a salir en la cavidad bucal. La mamá o el paciente nos manifiesta que le molestaba mucho y hay una obstrucción coronaria que es avanzada y no se condice con su historial de dieta. Por ejemplo, ustedes ven que tienen estas afecciones en los 6 y solamente en la parte de adelante. Los otros dientes están sanos. La mamá dice que se cepilla 3 veces al día. Su historial de dieta, ustedes ven que está como en 3 momentos de azúcares, pero hay mucho cepillado. Entonces no se condice el grado de destrucción dentaria con el grado de manejo de la higiene del paciente. En esos casos, y teniendo en cuenta que estamos hablando de dientes específicos, ustedes tienen que empezar a sospechar que están ante HMI y no ante una caries. ¿Sí? La que sigue, Normi. Bien, estas son las características clínicas de la hipomineralización inciso molar y la hipomineralización de segundos molares temporarios. Van a tener la opacidad bien demarcada, ¿sí? Que esto es una alteración de la translucidez del esmalte, que puede presentarse en colores blanco, crema, amarillo o marrón oscuro. Van a ir viendo que a medida que avanza el tiempo va cambiando esa coloración. Hay lo que llamamos restauraciones atípicas, porque se restaura muchas veces una pieza dentaria en superficies donde no se forma la biopelícula o donde no se forma placa. Entonces, donde no se acumula, por lo general en palatino, por ejemplo, o en lingual de los primeros molares. Las caries atípicas, que son estas lesiones asociadas a lugares donde no debería haber. Ruptura poseruptiva o fractura poseruptiva, o sea, el diente terminó de salir y se rompió. Capaz que la mamá ni siquiera se dio cuenta que salió ese primer molar permanente y ya se rompió. Y es por esto, porque hay una pérdida de estructura que no se pudo identificar antes. Y obviamente los molares extraídos por HMI, que esto tienen que hacer cuando hagan la anamnesis del paciente y si ven que tuvo una extracción de un primer molar permanente, evaluar si realmente fue por caries o si fue porque tenía HMI, o sea que tenemos que evaluar los antagonistas y los contralaterales y buscar estas características que vemos clínicamente. ¿Alguna Cintia, duda hasta perdón. acá? Sí. Incluso uno de los motivos de consulta de los padres, de los pacientes con HMI, es que justamente dicen que cuando empezó a salirle la muela, que generalmente se refieren al molar permanente, a los 6, ya le salió con caries, te dicen. Muchas veces ya te consultan por eso, ¿sí? Por eso es importante determinar a nivel clínico y cuáles son las causas las cuales lo pueden llegar a provocar, porque ya se produjo una fractura posteruptiva, la pieza dentaria ya erupcionó con este tipo de defectos, ¿sí? Ah. Y evalúen también los 5, porque a veces pasa, si tiene Exactamente. hipomineralización en los molares, los va a tener en los segundos molares y son segundos molares que perdieron temprano, a temprana edad. Son segundos molares que están afectados de manera típica, como estábamos hablando, y muchas veces la mamá siempre le echa la culpa a la caries, como le dijo la doctora. Pero son estructuras que se pierden rapidísimo y no se condicen con su historia de la dieta ni con su historia de cepillado. Entonces ustedes quizá van a ver una cavidad bucal que está muy limpia, muy, muy cuidada y tienen estas cosas, estas extracciones de segundos molares o este molar, primer molar permanente que vino roto de la nada. Entonces evalúen, observen, hagan la diferenciación en los anteriores con la mancha blanca, tiren viento. La mayoría de los dientes que tienen hipomineralización tienen sensibilidad Tiene sensibilidad. al viento, o sea que tienen que ser muy suaves cuando hagan eso y evalúen toda la cavidad bucal. O sea, no se centren solamente de decir, bueno, tiene el 6 se lo extrajo, el otro parece que estaba igual, HMI, porque a lo mejor puede ser caries. Tienen que hacer el diagnóstico diferencial con caries. Doctora, ¿Algún? ¿y qué Sí. tratamiento se llevaría a cabo en el caso de un molar con HIM? Lo mismo que la melogénesis, porque estos dientes comparten esa característica de que el esmalte es atípico, que es deficiente, entonces por ahí los sistemas adhesivos requieren otros pasos extras y colocamos para mayor seguridad nuestra y para también tranquilidad del paciente, coronas de acero. Porque acuérdense que ustedes al paciente le tienen que devolver, más allá de la estética, que nosotros, o sea, se habla mucho hoy en día de la estética, hay que devolverle función. Y la función de la cavidad bucal es la masticación y la fonación. Ustedes van a notar en sus pacientitos de 6 años, 7 años que les faltan los incisivos, por ejemplo, de manera natural, que hay palabras que no las dicen bien.
justamente porque la lengua no tiene este soporte. Ahora imagínense un diente perdido a edades tempranas que no se reposiciona, ¿cómo va a masticar ese paciente? ¿Cómo va a hablar ese paciente? No es solamente una afección del diente, bueno, perdió un diente y ya está, sino que no va a tener dimensión vertical, la cara se va a achicar un poquito más, el hueso va a crecer de otra manera, va a tener otra tendencia de crecimiento distinta a la que si ese diente está. Entonces, ustedes en lo que es dentición temporaria y la permanente durante sus primeros estadios, o sea, su primera infancia que ustedes le hacen el seguimiento, lo primordial no es la estética. Sí, se busca darle estética porque es confort para el paciente, pero le tienen que devolver la función de masticación y de fonación, que son las principales a esta edad. ¿Sí? Hay casos de HMI leve, cuando ustedes la detectan recién, que se puede poner ionómero por ahí, es lo más aconsejable porque también libera flúor. Entonces, baja mucho lo que es la sensibilidad que siente el paciente. Pero cuando ya hay grandes destrucciones, lo más recomendable son coronas de acero. Antes, doctora, se, Sí, se evalúa, ¿no? Pero se hace tratamiento pulpar antes de aplicar la corona de acero. no necesariamente. Hay veces que la sensibilidad no es tanta, sí, ellos son hipersensibles porque siempre tuvieron el diente así, pero nosotros vamos a tener una radiografía para cotejar eso y vamos a evaluar hasta dónde es la lesión. A veces con una protección pulpar indirecta o simplemente con un recubrimiento de ionómero ya es más que suficiente y con la corona se soluciona eso. ¿Sí? Bien, lo que tiene el HMI y la hipomineralización de segundos molares es que no tiene un agente establecido. Si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar que es sin etiología aparente o que no está del todo establecida. Sí hay unas teorías por ahí de momentos de estrés de la madre durante el embarazo, que justo se estaba calcificando ese diente, se produjo la ruptura de ciertas proteínas, la invasión de albúmina dentro de esta lámina y generó este defecto, pero no tiene una etiología, o sea que ni es hereditario, quizás los hermanos no lo tengan, un tío no lo tenga, y solamente sea de ese paciente. Por eso también pueden hacer, si quieren, como para sacarse la duda y evaluar que no pase en otros pacientes, en otros familiares, si hubo una situación de estrés o accidente durante el embarazo, durante los primeros estadios del embarazo. Y estos pacientes que tienen hipomineralización inciso molar de los segundos molares temporarios tienen más riesgos también de padecer, veces más de padecer hipomineralización. Estas hipomineralizaciones se presentan aproximadamente 10 veces más en necesidad de tratamientos que los pacientes sin afección. O sea que estos pacientes son más urgentes de resolver que los que son afectados por caries u otra enfermedad, porque ya son ya tienen una predisposición, un factor preponderante a la enfermedad de caries. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el análisis de los pacientes, pacientes de riesgo y de actividad de caries? Bueno, estos son pacientes de riesgo. Puede que no tengan otros riesgos porque no tengan restauraciones, puede que tengan una buena higiene bucal, que sus índices les den correcto, pero estos ya los hacen de riesgo, porque ya tienen una estructura deficiente que prepondera a la caries. ¿Sí? Ahí tenemos riesgo y actividad de caries que a todos les fue re bien con eso. Y estos están por fuera de lo que es las alteraciones dentarias durante el desarrollo embrionario porque son adquiridas, se adquieren después y muchas veces, no somos nosotros quizás, pero puede ser alguno que otro que haya pasado, el exceso de flúor, que todos creemos que el flúor siempre hay que dar flúor. Le damos flúor en gotas, flúor en pasta, flúor en colutorio, flúor para que el diente se mineralice y hay que saber cuándo dar el flúor, ¿sí? Dentro de estas anomalías tenemos a la fluorosis, que es una alteración del desarrollo dental producida por la excesiva ingesta de flúor diaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente consumió más de lo que debía. En sus formas leves, afecta a los ameloblastos, perdón, en el periodo de aposición y en sus formas graves puede interferir en el proceso de la calcificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las veces, el bebé ya estando en sus últimos estadios de gestación, la mamá ingirió flúor de más o lo que no debía, porque hay veces que se sobremedica el flúor, ¿sí? Y salen estas manchas, que son parecidas a las otras afecciones que habíamos visto, pero
Pueden ser generalizadas o localizadas porque tiene que ver con el momento en que se produzca la sobreingesta. Afecta la mayoría de las veces o casi siempre a la dentición permanente. Y van a ver que son estos veteamientos, manchas, no hay pérdida de estructura, no hay pérdida de nada porque el esmalte está liso, pero está manchado. Le van a ver el diente manchado en distintas zonas porque depende en qué momento se produjo el exceso, se va a dar la afección. Y hay una clasificación que está en la otra diapositiva. Esta. Esta es una clasificación de la fluorosis, porque hay lugares o países donde los pacientes presentan de forma recurrente la fluorosis, sobre todo en los lugares donde se fluoró mucho el agua y hubo mucha ingesta de eso. Entonces tenemos esta clasificación que está en cualquier libro de odontopediatría que ustedes tomen, que me gustó mucho porque tiene imágenes. Entonces ustedes tienen el TF1, que es el esmalte normal. Ese sería como su parámetro de comparación. El esmalte es liso, transparente, cristalino, no hay ningún tipo de caries, ustedes los pueden secar y no pasa nada. El TF2, ya tenemos el esmalte sigue siendo normal, sigue siendo liso, sigue siendo transparente, pero vemos esas manchas blancas que están ahí dando vueltas, que secamos y no pierde brillo, a diferencia de la mancha blanca, que sí cuando secamos pierde brillo. Después tenemos el TF3, que son manchones blancos más opacos, a veces de color amarillo, a veces de color café veteado, porque se van pigmentando de acuerdo al consumo que tiene el paciente diario. El esmalte, fíjense que sigue siendo normal, no hay pérdida de esmalte. Es liso, es transparente, es cristalino, tiene toda su característica del esmalte vidriado. Después ya tenemos, y a medida que vamos avanzando en las características de estos TF, se va agravando la condición de la fluorosis, llegando al 9, que es el más severo de todos, cuando hay una pérdida de esmalte mayor al 50%. Y vamos a ver que se ve opaco, ¿sí? Se ve manchoso, que esto sí tienen que hacerlo diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la melogénesis. Ahí va. Con la melogénesis. A medida que vamos viendo, espera que no toque, que vamos viendo que va siendo más severo, por eso es que le presenté. Pero estas son adquiridas y estas la van a encontrar solamente en la dentición permanente, no en la temporaria. Y ese es también un gran indicativo de su diagnóstico diferencial, porque tampoco va a afectar a todas las piezas dentarias, sí va a ser generalizado, pero no en todos los grupos dentarios, sino a un grupo dependiendo cuál era el que estaba más susceptible al momento del exceso de la ingesta. ¿Sí? Y ahí tenemos. En- ¿Cómo? TF es una clasificación. Según la bibliografía decía tipo de fluorosis. Tipo Tipo fluorosis. 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Es como, entonces cuando, por ejemplo, ustedes tienen su historia clínica y dicen paciente de fluorosis, estadio, en lugar de poner el estadio 1, tal, Ujú. tal, las características, ponen TF1 o Claro, TF5. es como una nomenclatura universal Exactamente. para, para determinar y para codificar y estar estandarizado como justamente está diagnosticado. Por eso también es importante, chicos, cuando hacen la historia clínica, la anamnesis, cuando consultamos domicilio y domicilio anterior, por si el paciente por ahí vivió en otro lugar donde estuvo efectivamente expuesto a fuentes de fluoruro, por ejemplo, en las aguas servidas, ¿sí? O en la floración de las aguas. Entonces, ahí ya tenemos la primer pauta de que justamente es un paciente que puede llegar a estar padeciendo fluorosis y no otro tipo de alteración o anomalía, ¿sí? Exacto. Siempre en el momento de suministrar y de indicar flúor tenemos que ver la exposición real del paciente. Esto es para todos. No solamente para los chicos. Ujú. Bien, y después, diferenciando a la fluorosis, tenemos otra anomalía que esta también es adquirida, que la van a ver mucho en la dentición temporaria, que es las manchas cromógenas o las tinciones cromógenas. Estas son manchas exógenas de color negro o marrón que van a ver que aparecen en la superficie libre de todas las piezas dentarias. Normalmente afecta, por lo general, de canino a canino, tanto a las arcadas superiores como inferiores, también afecta a molares, pero lo que más vemos normalmente es en el sector anterior. Son manchas persistentes que no se eliminan con el cepillado, que a la mamá le preocupa, que piensa que son caries, que piensa que son que el niño no se cepilla y van a concurrir a ustedes.
Y ustedes van a ver que el diente está liso, que el esmalte no tiene ningún tipo de particularidad. Van a ver que van a pasar un algodón, una torunda y no pasa nada. Van a pasar incluso un explorador y va a estar todo liso. ¿Por qué? Porque estas manchas se van a adherir a la superficie dentaria y están asociadas a los microorganismos que están presentes en la saliva. Estos microorganismos que van a venir por ahí tiene que ver con el reflujo gástrico o con el sulfato férrico cuando hay exceso de ingesta, se mezclan en la saliva y al estar tanto tiempo en combinación de la saliva con la pieza dentaria, se aposicionan y van haciendo estos veteamientos, siempre a nivel cervical van a ver. Por ahí puede ser que afecte un poquito más hacia el medio, pero siempre son a nivel cervical contorneando los cuellos. No es nada malo, simplemente hay que hacer un control de la dieta y se hace la eliminación por cepillado mecánico o con ultrasonido, dependiendo de la adherencia que tenga eso, porque a veces pasa mucho tiempo hasta que la mamá se da cuenta que cepilla, cepilla y no sale, genera mayor adherencia porque está más tiempo en la cavidad bucal, entonces tenemos que hacer como una limpieza con ultrasonido y después un cepillado mecánico y otras veces con el cepillado mecánico ya sale. Y este sí es el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con caries o con cualquier tipo de afección que modifique el color de la pieza dentaria y solo lo van a encontrar en dientes temporarios. No sé si a alguno le pasó esto. Esto también tiene que ver con la historia de la dieta, cuando ustedes le preguntan a los papás que ustedes les dan la tabla por lo general, pero tienen que leer esa tabla si hay alguna medicación, si tomó esa medicación, cuánto tiempo la tomó, si la tomó de manera correcta, por qué la tomó, si hay algún antecedente, ahí volvemos a antecedente remoto, algún antecedente familiar de algún tipo de alergia, algún tipo de alimento, si el niño presentó en un periodo de su vida alguna alergia a algún alimento, después cesó con tratamiento o simplemente cesó solo. Todo eso se anota en la historia clínica y también se anota en la historia de la dieta cuando ustedes le mandan al paciente, porque no son solamente momentos de azúcar, sino es evaluar a nivel global la alimentación y la medicación que puede recibir este paciente porque ustedes ven que afectan a sus piezas dentarias. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieras agregar, Normi? No, incluso muchas veces suele coincidir cuando están tomando por algún tipo de periodo la medicación, por ejemplo, el sulfato férrico. Muchas veces, si los chicos están con algún cuadro de anemia, los médicos pediatras les suelen mandar sulfato férrico y entonces el momento o el periodo que ellos se encuentran ingiriendo esta medicación están las manchas cromógenas. También otro aspecto importante de decirle a los padres es que podemos remover, pero pueden tener recidivas. ¿Sí? O sea, en ese caso, para brindarles tranquilidad sobre todo. Eh, pero más allá de eso, siempre consignar, como bien dijo la doctora Gutiérrez, en la historia clínica qué medicación se encuentra tomando o por qué periodo de tiempo. Muchas veces también están asociados al uso de corticoides a nivel oral, mediante la utilización de las aerocámaras o los PAF. ¿Sí? Por ahí no hay nada raro en la historia clínica, pero sí que usó durante mucho tiempo. Entonces es controlar justamente esos factores y insistir con el tema de el cepillado y demás para mantenerlos en el mientras tanto que no requiera nuestra intervención. Exacto. Bien. Esa es la bibliografía por si quieren consultar. También están los DOI de los artículos, de donde se sacaron los casos clínicos. Espérame que ya te pongo otra vez. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y hay nuestros contactos si se quieren sacar